Estamos muy contentos hoy porque estamos haciendo pues este espacio que lo hemos bautizado como un preforo, porque ya les contaremos el preforo de qué es un preforo que se llama Huellas de las Infancias construyendo caminos hacia una transformación cultural y social, que además está en el marco de un gran foro internacional que va a realizar Confenalco, Antioquia en Medellín y Apartado, que están en este departamento en Antioquia, aquí en Colombia, y será el 22, 23 y 24 de julio, es decir, a finalizar este mes. Ahora le daré paso a Paula, pero de Confenalco para las que les cuente un poquito más, tanto de Confenalco como de este foro. Básicamente contarles que Confenalco Antioquia es una caja de compensación familiar de Colombia que está comprometida con la promoción de la calidad de vida y el bienestar de las familias. Y además pues está cumpliendo 25 años de hacer procesos de formación para profesionales de las ciencias humanas, sociales, educación, salud y agentes educativos institucionales y comunitarios. Para eso realiza foros como el Foro Internacional que les estaba mencionando, que además es el 25º que se va a realizar. Entonces, pues básicamente, Paula, más bien te doy a ti la palabra. Ella es Paula Andrea Echeverry Castro, es gestora pedagógica de niñez de Confenalco y nos puede contar un poco más tanto de Confenalco como de este espacio maravilloso que habrá en julio. Y ya les pasaré a contar otras cosas más. Gracias, Paula. Ángela, muchísimas gracias por esa introducción tan completa. Yo solo voy como a complementar la información que Ángela les dio y es primero agradecerles a todos la participación en este espacio. Para nosotros es un placer, un honor contar con todos ustedes. Esto es un foro, un preforo, llamémoslo internacional, porque estamos dos países hermanos conectados, Perú y Colombia, y de Perú vienen representantes a participar en nuestro evento. El preforo son eventos previos al foro internacional, como lo decía Ángela, y es un espacio donde se recogen reflexiones, preguntas, inquietudes. Que surgen sobre temas específicos que tienen que ver con el concepto que vamos a manejar este año en el foro, y se vuelven también parte de esas tensiones que nos ponen en reflexión alrededor de las infancias y de todo lo que tiene que ver con el escenario de la primera infancia. A nivel, en este momento podría hablar latinoamericano, porque los países invitados al foro van a ser en su gran mayoría latinoamericanos. Bueno, yo quiero compartirles el propósito central o misional de Confenalco. Nuestra organización ya tiene 68 años de fundación, es decir, es una organización con longevidad y con un propósito muy claro, que apunta a la transformación social, sostenible e incluyente y al bienestar de todas las familias que atendemos, pero también de las comunidades, desde ese brazo social del que hacemos parte, diferentes programas de la organización, como el nuestro, que es el programa de atención integral a la primera infancia. Nuestro programa cumple 25 años, como decía Ángela, este año es un programa longevo para los que funcionan en nuestro país y siempre apuntado a acompañar a los niños, niñas, todo el ecosistema que los rodea, familias y comunidades, a fortalecer su capacidad de gestión, su participación, incidencia y transformación en sus contextos. Entonces, creemos profundamente en la participación infantil y la capacidad de gestión, y que se desarrolla y fortalece en esta etapa de la vida. También hemos apuntado desde el inicio a los procesos de formación, por eso el foro también cumple este año 25 años en versiones internacionales, regionales y virtuales, porque no hemos parado. Inclusive durante la pandemia realizamos la versión virtual. Este año para nosotros es todo un placer conmemorar
conmemorar este logro de cumplir 25 años y lo vamos a celebrar en el Espérese, marco del foro. y le mando Hola. teléfono. Y lo vamos a celebrar en el marco del foro. A este foro están invitados, como les decía, representantes de su país, de Perú, específicamente del grupo Coopera. Ahorita ya nos van a ir contando quiénes vienen al foro. Estamos muy contentos de contar con su presencia, con su participación y bueno, para disertar en las conversaciones que se tendrán dentro del marco del evento. El evento, como decía Ángela, es el 22 y 23 en Medellín y el 24 en la región de Urabá. Es una versión paralela del foro en una región donde Confenalco tiene bastante presencia y toda la comunidad educativa espera la realización de este evento. Entonces, bueno, darles la bienvenida, muchas gracias. Y el propósito, el concepto del foro se desarrolló este año alrededor del impacto de la atención integral a la primera infancia. Acogimos los ejes que por nuestra política pública se tienen estipulados en la atención integral, que son cuidado y crianza, educación inicial, salud, alimentación y nutrición, eh, recreación y participación. Esos son los ejes que nosotros tenemos estipulados desde la política pública y hoy vamos a estar también reflexionando sobre unas temáticas que se desprendieron de esos ejes y se escogió una en especial para este preforo. Se desarrollaron unas preguntas que ya Ángela va a profundizar en la metodología y vamos a estar reflexionando alrededor de esas preguntas y esa temática. Entonces, muchísimas gracias y todo el insumo que salga de este encuentro servirá para la moderación y preguntas que se formularán a los expertos invitados durante el evento y como memorias del mismo foro. Muchas gracias. Bueno, Paula, pues gracias a ti. Entonces, ya, sin más preámbulos, nos vamos a este espacio maravilloso para reflexionar sobre todos estos puntos que nos contó ahora Paula. Vamos ahora a presentar pues a la delegación, parte de la delegación de Perú que va a estar aquí en Colombia. Después pasaremos a hacer 4 preguntas. La idea es que en cada pregunta tengamos un corto tiempo para que nos ayuden a resolverlas. En su momento ya les diré. Y después entraremos a una parte de conclusiones y reflexiones. Entonces, paso a contarles que estamos muy contentos, pues porque esta delegación de Perú es de Coopera Infancia, que es la comunidad peruana de aprendizaje conformada por organizaciones privadas, empresariales, académicas especializadas y profesionales que están vinculados a los temas de primera infancia. Esta comunidad además es reconocida por articular sus experiencias validadas y generar incidencia política y social para contribuir con el desarrollo integral de la niñez peruana. Y en particular desde Niñez Soy un Ya pues les bebé, que van a tenemos retirar un un bebé. aprecio Fue maravilloso. Daisy. Fue Ay, que les incluso pido le por dije, favor pues regresa ahí. que cierren Bueno, los micrófonos. quedaste en mute, Constanza. Sí, ya, ya, ahora sí. Entonces, estaba diciendo que estamos muy contentos porque Coopera Infancia, pues junto con Niñez Ya de Colombia que les contaba yo y también redes de Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala y México, formamos parte de Somos Crianza, que es la coalición latinoamericana de redes por la primera infancia. Entonces, voy a arrancar a presentar acá a mis compañeras. Quisiera decir todo lo que está acá, pero por aras del tiempo creo que voy a hacerlo más cortico. Está Regina Moromisato Isu, que es doctora en Niñez, Juventud y Ciencias Sociales por la Universidad de Manizales y Cindi aquí de Colombia. Además, ella es magíster en dificultades de aprendizaje por la Conferencia Provinciales en América Latina y el Caribe y la Pontificia Universidad Católica de Perú. Además, tiene pues es licenciada en educación inicial y tiene una gran experiencia en investigación en campos relacionados con habilidades predictoras para el aprendizaje, la lectura, la escritura y las matemáticas en primaria.
En el caso de Lucía Guerrero Suárez, es licenciada en Educación Inicial de la Pontificia Universidad Católica de Perú y magíster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es reconocida como una especialista en primera infancia en promoción de la lectura y desarrollo infantil temprano, con experiencia en el diseño e implementación de intervenciones culturales. Andrea Loyola Ramírez es arquitecta y actualmente es la gerente general y cofundadora de Anider Company, una empresa social dedicada a la arquitectura y al urbanismo educativo a través del diseño e implementación de proyectos participativos en espacios públicos y privados con enfoque de primera infancia y personas vulnerables. Y finalmente está con nosotros Blanca Tábara Campos, que es licenciada en enfermería y tiene una maestría en salud pública con mención en administración hospitalaria y servicios de salud y una segunda especialidad en enfermería en salud y desarrollo integral infantil, crecimiento y desarrollo en inmunizaciones. Ella tiene una amplia experiencia en salud pública, en temas de política pública, tienen todas ellas, precisamente por eso estamos en ese espacio. Y también queremos saludar de antemano a Ariel Luna y a Betsabe Butrón, que también están, que forman parte de Coopera. Ya les pediremos al final que nos ayuden con un cierre. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, les damos la bienvenida. No sé si ustedes cuatro quieran saludar así brevemente antes de arrancar y ya contar un poco cómo vamos con este espacio. Nada, empezaré yo, Connie. Nada, Dale. muchísimas gracias y estamos súper emocionadas por este tema, esta colaboración con Colombia, ¿no? Y súper, súper contentas y felicitarlas también por esta iniciativa del Preforo. Y nada, Paula, muchísimas gracias por todas estas coordinaciones previas que estamos haciendo y ya nos vemos dentro de poquito también presencialmente. No, doy paso a mis compañeras. Nada, me uno al agradecimiento. Me uno al agradecimiento, muy emocionada de compartir el espacio con ustedes. Colombia es un país al que admiro mucho. Estuve haciendo hace unos años una pasantía y nada, aprendí muchísimo del país y de los programas educativos que vienen desarrollando. Así que feliz de poder acompañarlos en esta oportunidad. Bueno, un cordial saludo. Muchísimas gracias por la invitación y celebro este tipo de encuentros que nos va a permitir reflexionar sobre corresponsabilidades en la gestión de políticas públicas, pues por nuestra infancia, por nuestra adolescencia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sigo yo, agradecer este espacio foro, ¿no? Que nos permite juntarnos y conocernos también, ¿no? Para estas grandes fechas que nos vienen por delante. Bueno, pues muchas gracias a las cuatro y a todos por estar aquí en este espacio maravilloso que nos permite hablar sobre los temas que nos interesan a todos. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de este espacio? Primero vamos a tener dos preguntas que son para las cuatro panelistas, en las que vamos a pedirles que no se demoren más de 3 minutos, por favor, respondiendo, y después vamos a pasar con una pregunta para dos panelistas y otra pregunta para las otras dos panelistas. Entonces, voy a arrancar de una vez con la primera pregunta. Lo que queremos aquí es que nos ayuden ustedes a pensar cuál consideran que es el reto más apremiante que tiene nuestra región en términos de políticas públicas de infancia y qué recomiendan para superar ese reto. No sé ahí quién quiera arrancar de las cuatro, pero bueno, ahí les pedimos su ayuda. Si quieres, tú, Andrea, que empezaste al final, si quieres comenzar ahora. Sí, claro que sí. Bueno, para un poco contextualizar también en mi práctica profesional, creo que es urgente que las políticas públicas de primera infancia se estén contextualizadas en el territorio, ¿no? Porque se quedan en los planos normativos o programáticos y no se ven en espacios reales, con los contextos, en los encuentros reales donde los niños y las niñas viven, se mueven, se desarrollan, ¿no? Y también construyen sus vínculos. De alguna manera,
estas políticas solo están centradas en servicios institucionales que no se desarrollan en entornos comunitarios, tanto rurales como urbanos, y de por sí ya debería de haber también muchísima diferencia entre estos servicios, ¿no? Que tienen realidades diversas y que son claves de desarrollo, del desarrollo integral de la niñez, ¿no? Esta fragmentación territorial que en nuestra población, digamos, nuestros territorios tienen tanto nuestro territorio peruano como colombiano, debe ser atendido, ¿no? En una acción coordinada y sostenida, ¿no? Con un enfoque ecosistémico, intersectorial, ¿no? Los sectores deben poder conversar entre ellos, colaborar, eh, compartir alianzas, ¿no? Para que puedan estar articulados y la real atención a la niñez sea efectiva, ¿no? Eso es un poquito lo que yo puedo aportar también con esta pregunta. Perfecto, Andrea. ¿Quién quiere seguir? Blanca, Lucía, Regina. Hola, ¿cómo Blanca. están, Blanca? Sí, bueno, creo que uno de los retos más apremiantes en el tema de primera infancia es también la persistencia y la inequidad en el acceso de los servicios y la calidad de los mismos. No solamente desde salud, que es nuestra prioridad en el trabajo, sino también en nutrición, en educación, ¿no? Esto creo que es muy importante. Y el trabajo también que se hace en territorio y la articulación de las efectivas de las políticas, ¿no? Eso creo que es algo apremiante que nos va a ayudar también a brindar pues estos espacios con equidad, ¿no? Siempre hablamos de equidad y de derechos en nuestra población infantil y adolescencia, pero siempre tenemos ciertos limitantes, ¿no? Y creo que ahí es necesaria una articulación, porque no solamente va a depender de un sector, sino es el conjunto de todas las intervenciones para poder acercar las diferentes estrategias a esta población tan vulnerable. Gracias, Blanca. Lucía. Sí, me uno a los anteriores comentarios. También considero que en la región persiste esta fragmentación y muchas veces reduccionismo de las políticas públicas dirigidas a la primera infancia. Por ejemplo, en países como Perú aún predomina esta visión donde se prioriza la nutrición y la salud física, que es urgente porque tenemos un grave problema de salud pública donde más del 43% de los niños menores de 3 años tiene anemia, pero al mismo tiempo se descuida muchas veces dimensiones igualmente esenciales, como por ejemplo el desarrollo del lenguaje, el vínculo afectivo, el derecho a experiencias culturales desde el inicio de la vida. Entonces, es preocupante que no exista una respuesta institucional con la misma urgencia la misma urgencia que se toma frente a la anemia. No tenemos la misma urgencia frente, por ejemplo, a retrasos en el habla y la comprensión. En Perú, más del 57% de niños entre los 2 y 3 años de edad no logra esta comunicación verbal efectiva adecuada. Entonces, tiene un impacto, no solo en el habla, sino también en el desarrollo cognitivo y socioemocional. Entonces, vemos que ya no es solo una omisión en relación a cómo se diseñan las políticas públicas, sino también cómo se implementan. Y esta omisión termina siendo una omisión ética. Entonces, para superar, considero, esta barrera que tenemos, necesitamos muchos más líderes públicos que tengan esta formación en ciencia del desarrollo infantil temprano, ¿no? Capaces de tomar decisiones basadas en evidencia, con esta sensibilidad para reconocer que todo niño y niña tiene derecho no solo a sobrevivir, sino a crecer realmente en entornos rodeados de lenguaje, de afecto, de cultura, y también con la claridad de cómo se hacen estas evaluaciones que finalmente nos permitan hacer políticas públicas mucho más sólidas y que realmente tengan el impacto deseado. Gracias. Gracias, Lucía. Regina. Sí, yo, bueno, nada más de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeras, pero sí algo que quisiera tal vez agregar algo que me preocupa es la velocidad, ¿no? Y cuando hablo de la velocidad es de todas estas necesidades emergentes actuales que están saliendo y están surgiendo en los niños,
y la capacidad de los gobiernos de poder, digamos, actuar de manera más rápida a todas estas problemáticas nuevas que están emergiendo a raíz justamente de la dinámica y los cambios sociales, ¿no? Por ejemplo, yo veo con preocupación que cada vez en las instituciones educativas estamos teniendo niños con trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Sin embargo, no estamos tomando una acción más rápida para atender esas necesidades y vemos a maestros cada vez también mucho más agobiados con esas situaciones. O también el tema de la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología también está entrando y está marcando un antes y un después, ¿no? De la infancia y cómo los niños están también siendo impactados a través de la tecnología para este desarrollo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el establecimiento digamos, de los límites razonables en que un niño tiene que tener aproximación a estas tecnologías? Aunque parecen cosas muy micros, ¿no? Muy de lo cotidiano, pues sí es importante que lo pensemos como país, ¿no? Porque justamente los resultados del INDI, que es el Inventario de Desarrollo Infantil, que lo hemos adecuado para el Perú, es un instrumento uruguayo adecuado para el Perú, nos está arrojando alarmantemente indicadores muy altos en comportamientos externalizantes, ¿no? Que tienen que ver con estos comportamientos, digamos, de agresividad, entre comillas, ¿no? De poca tolerancia a la frustración de los niños. Y creo que esto va emergiendo. Ayer hemos tenido una situación que ha sido muy viral acá en nuestro país, de adultos que no tienen control de la ira, ¿no? Y eso trae muchos problemas sociales, ¿no? Entonces, eso podría yo aportar de todo lo que han dicho mis compañeras, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muy interesante todos los temas que señalaron, la falta de líderes públicos, esta velocidad de todos estos problemas que están teniendo y que estos líderes y nosotros no logramos como responder a todos estos retos, la inequidad. Me pareció que muy particular que no se mencionó el tema de los recursos. Usualmente casi siempre decimos, no, es que no hay plata, pero me encantó que esta vez ustedes ninguna se refirió al tema de la plata. Entonces creo que ya estamos como pasando a otro nivel, digamos, de preocupaciones. Bueno, la siguiente pregunta, que también es para todas, está enfocada en cuál es el papel o qué papel creen ustedes que deberían cumplir la sociedad civil, perdón, y las sociedades y comunidades en general en la formulación y vigilancia del cumplimiento de las políticas públicas de primera infancia e infancia también. ¿Y con qué herramientas cuentan para esa gran tarea que tenemos en la sociedad civil? Si quieren, vamos a hacerlo al revés, para que no les toque a las primeras. Bueno, vamos a hacerlo. Si quieres, Blanca, tú primero y después le damos a Regina el paso. Bueno, no veo Blanca, pensando que Blanca está o se cayó, no la veo. Entonces, si quieres, Lucía, tú primero y después le damos paso a Regina. Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué papel debería cumplir la sociedad civil y las comunidades? Definitivamente debemos como sociedad desempeñar un rol activo, ¿no? Ser esos interlocutores críticos, ser esos aliados estratégicos del Estado. Pero el tema, y yo creo que uno de los principales dolores del Perú es que no hemos sido formados desde temprana edad para asumir ese rol activo, para asumir ese rol como ciudadanos atentos, vigilantes, porque durante nuestra formación no hemos tenido espacios donde necesariamente hayamos ejercido esa ciudadanía activa. Al contrario, muchas veces al ciudadano crítico, al ciudadano que va y dice, tenemos que hacer estos cambios, esto no está funcionando en mi comunidad, se le etiqueta como el quejón o el resentido. Entonces es bien difícil generar este rol activo. No considero que imposible, pero creo que esto tiene que comenzar desde la primera infancia. Desde en qué momento les damos la voz a los niños y niñas para comenzar a hablar de su comunidad, de su escuela, de su parque, en qué momento les damos esa posibilidad de poder ellos mismos comenzar a imaginar y repensar cómo les gustaría que fuesen esos espacios desde un lugar propositivo.
¿A dónde es que tengo que recurrir si es que quiero que se visibilicen estos cambios? ¿Con quién es que tengo que hablar? Entonces, creo que ese es un papel clave. Definitivamente podemos ejercer esa vigilancia ciudadana y tener como una evaluación participativa, pero si no generamos un espacio de formación ciudadana, desde las escuelas, desde inclusive nuestros centros comunitarios, no vamos a poder conseguir realmente una sociedad organizada que pueda ejercer esta capacidad para hacer valer sus derechos. Entonces, creo que ese sería el primer paso. Yo sé que hay redes comunitarias, que hay mesas de concertación, que hay mecanismos para hacer incidencia pública y política, pero lo primero que tenemos que hacer es formarnos desde los primeros años de vida y desde toda nuestra etapa de educación básica regular para poder realmente tomar esos espacios con mucha más seguridad, pues cuando lleguemos a la adultez. Eso, gracias. Gracias, Lucía. Sí, nosotros hacemos eso precisamente en niñez ya, empezar a formarlos desde pequeños en esa participación. Regina. Sí, mira, de acuerdo con lo que dice Lucía, ¿no? Y ese es una deuda, inclusive dentro de la currícula educativa, ¿no? El tema del ejercicio de la ciudadanía, pero está escrito, pero creo que hay mucho esfuerzo todavía para plasmarlo desde esta educación, desde los primeros años, como dice Lucía, pero también tiene que ver con un tema de nosotros mismos de involucrarnos, ¿no? Porque involucrarse significa también uno mismo estar al día a día de las normas que están saliendo, de las medidas que se están tomando, de dar opinión y generar también masa crítica respecto a determinadas decisiones que se están tomando a nivel de gobierno. Creo que Coopera Infancia termina siendo también este espacio que justamente busca ser un interlocutor, ¿no? A nivel, digamos, de los tomadores de decisiones, ¿no? De Coopera Infancia, y lo voy a hablar de Coopera Infancia porque es como la experiencia más cercana que tenemos todas aquí, las que estamos aquí. Aprovechamos también estos espacios que abre el gobierno, ¿no? Como es la mesa de lucha contra la pobreza, la mesa de la Pobreza Nacional, también estar involucrados en esos espacios es sumamente importante y generar también evidencias desde la sociedad civil como una especie de veeduría, ¿no? La Fundación Baltasar Nicolás, junto con la Universidad Católica, impulsan la encuesta que mide el grado de estrés, de ansiedad, los cuidadores, un poco vinculado a salud mental. Bueno, Retsuma y Católica también están viendo el tema del INDI, ¿no? Que mide las habilidades predictoras en niños de 3, 4, 5 años. Y todo eso lo ponemos como información al servicio de la opinión pública, de la academia y de los tomadores de decisiones. Entonces creo que eso podrían ser como, aparte de lo que dice Lucía, pueden ser contribuciones muy concretas que puede ser la sociedad civil y las buenas prácticas también, ¿no? Porque un gobierno o un ministerio para mover algo es muy, digamos, es una burocracia muy grande. En cambio, las organizaciones como las ONG que hacen proyectos pueden hacer estos pequeños ensayos-error que aporten a la mejora de la calidad de las intervenciones de gobierno, ¿no? Hasta ahí creo que puedo contribuir para que mis compañeras tengan tiempo también. Sí, gracias, Regina. Entonces, si quieres, Blanca, y después Andrea. Blanca, tienes cerrado el micrófono. Perdónenme, disculpen. Sí, nosotros como país, si bien es cierto, tenemos y existen consejos, existen mesas de concertación, existen políticas públicas, políticas nacionales, multisectoriales, y también muchas organizaciones pues que se suman a este trabajo de ser ojos y oídos. Sin embargo, creo que la sostenibilidad del seguimiento para cumplir con estos desafíos es lo que de repente nos hace falta, ¿no? Las iniciativas existen, pero a veces se diluyen porque no se llegan a aterrizar o no se llegan a fortalecer. Algo muy importante también son las evidencias que se tienen que plasmar en cada uno de los países por ser pues particularidades ya de cada uno, ¿no?
Y a veces eso creo que también es un tema importante de poder abordar, de poder evidenciar y poder llegar hacia los actores que toman las decisiones como país, porque hay muchas organizaciones con mucha voluntad de querer pues cambiar, pero tenemos creo que llegar hacia el gobierno que es el que toma la decisión y poner las políticas y las estrategias pues como una prioridad, ¿no? Creo que en países donde ha habido cambios significativos en esta población se han debido a que desde la cabeza se ha tomado la decisión de poner la mirada en la infancia y en la adolescencia. Creo que eso es muy importante para poder pues ir hacia abajo y lograr cambios, ¿no? Gracias. Gracias, Andrea. Sí, voy a sumar que es importante también poner el valor a los aliados que son protagonistas, ¿no? Aquí en nuestro país hay muchísimas espacios de comunidades que trabajan por la primera infancia, pero a la hora de trabajar de manera técnica a veces se les olvida, ¿no? Y son realmente protagonistas que ya tienen mucho trabajo realizado. Y que en realidad ponerlos al centro va, creo que yo, dinamizar y en temas de velocidad, como dice Regina, va también a agilizar como, ¿no? los proyectos, los resultados que podamos buscar en torno a la primera infancia, y no solo estos aliados, sino la misma primera infancia, ¿no? Estas plataformas digamos, de conquista en los espacios públicos, en los espacios de mesas de trabajo, son sumamente importantes, no solamente a la infancia, digamos, que es más verbal y puede construir de repente casos como mucho más complejos, sino también a esta infancia que tiene múltiples lenguajes que debemos observar y estar cercanos, ¿no? No solamente estar como entes especialistas ajenos a la vida misma, ¿no? Creo que es bastante importante como poner en valor estas acciones de la vida misma y además también dejar de complejizar tanto los espacios de presupuesto participativo, ¿no? Es bien complejo, es difícil, existen, pero son bien difíciles de participar y de llevar a cabo un proyecto, ¿no? Unir a lo técnico con lo cotidiano, creo que es importante y que nos va a permitir cómo aterrizar y, y, y lograr, ¿no? Creo que eso es algo que es muy importante. Como complementando, claro que sí, todo lo que han dicho mis compañeras, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y sí, y yo me quedo con lo último que estás diciendo, que es precisamente un poco lo que estamos aquí, y es tratar de poner sobre los aprendizajes que tenemos todos como sociedad civil del trabajo diario con las comunidades para poderlo unir con esas voluntades y también exigencias políticas que tienen los mandatarios y los líderes de nuestros países. Y precisamente espacios como estos nos ayudan con esa tarea. Pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una pregunta que vamos a hacerle solamente a Andrea y a Blanca. Insistimos que pues este es un espacio corto, simplemente un preámbulo para lo que vamos a tener en Medellín. Y en ese sentido, para Andrea y para Blanca, queremos a ustedes dos preguntarles qué estrategias recomiendan para fortalecer la corresponsabilidad de los diferentes sectores en la gestión de las políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia, y que no recaiga solamente en el sector social, que pues eso lo vemos. Incluso aquí en Colombia a veces nos pasa que incluso el sector público también nos pide apoyo en el sector, al sector social. Entonces, ¿cómo lo ven? César, ¿tú estás pidiendo la palabra? Sí, Connie, disculpa, una claridad. Dale, dale. En el chat ponen pues que si el evento está siendo grabado, doy respuesta para todos y todas que efectivamente está siendo grabado y que será publicado en el canal de YouTube de Niña Ya. Y hay un formulario de Google para aquellas personas que requieren posteriormente como que participaron en el evento, la certificación. Disculpa, Connie. No, perfecto, mil gracias. Entonces, ahora sí retomemos cómo hacemos para que se unan y haya otros sectores y no solamente el sector social a cargo de la corresponsabilidad de lo que debe pasar con nuestras niñas y niños. Entonces, ¿quién quiere arrancar? Blanca, que prendió el micrófono. Sí, sí. Dale. Bueno,
para nosotros es muy importante y crucial implementar las estrategias intersectoriales, no solamente desde establecer marcos normativos claros y vinculantes, sino que se definan las responsabilidades por cada uno de los sectores, ¿no? Ya sea con indicadores, por ejemplo, relacionados como salud, en planes de educación o vivienda, y también algo muy importante, si bien es cierto, no lo mencionamos en la primera pregunta que nos mencionaste que te asombró, pero sí es muy importante la planificación y el presupuesto participativo. No podemos elaborar planes con muchas iniciativas y planes multisectoriales que no tengan un presupuesto. Entonces creo que sí, de todas maneras, amerita ello, ya que los planes deben contemplar estrategias nuevas que van más allá de lo que cada sector ya tiene implementado. Cada sector ya tiene su trabajo, sus políticas de trabajo, pero cuando nos queremos integrar deberíamos hacer cosas nuevas, ¿no? Que sí van a meritar pues un presupuesto fuera de lo ya asignado. Asimismo, se tiene que siempre coordinar mecanismos de coordinación y monitoreo robusto, permanente, ¿no? Ya las evidencias nos dicen, las estrategias tienen que ser sostenibles para yo poder ver un resultado. Sin embargo, los cambios también que se pueden suceder en las políticas también hacen que muchas estrategias buenas se corten y no podamos ver resultados. Entonces, creo que eso es muy importante, que podamos establecer estrategias con sostenibilidad y para poder evaluar si resulta o no, o si no hacer cambios, ¿no? Hay una participación muy activa, por ejemplo, desde salud en diferentes espacios, ya que salud también es un resultado de los determinantes sociales, ¿no? Entonces, ahí necesitamos también trabajar alrededor de estos factores para poder garantizar este bienestar en nuestra población de preinfancia, infancia y adolescencia. Entonces, para mí es muy importante el trabajo sí articulado, un monitoreo constante y poder evaluar resultados. Gracias. Perfecto, gracias Blanca. Andrea, tú que además eres arquitecta, Andrea. Sí, bueno, yo ayer tuvimos un espacio con Lucía que estábamos compartiendo, y hablamos de la corresponsabilidad que debería tener la academia también. Esta formación transversal en la que el enfoque de infancia debería estar presente, ¿no? Estamos en la Universidad Católica del Perú, aquí donde se forman abogados, ingenieros, arquitectos, ¿no? Pero toda la labor de enfoque de infancia recae solamente en la educación, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos iniciando como nuestra formación en la cual la infancia está totalmente invisibilizada, ¿no? Y luego estos personajes que salen de la universidad van a luego tomar un puesto en los espacios públicos de gobernanza. Entonces, primero que nada, invitaría como a que la academia se involucre en la incorporación de la primera infancia, del enfoque de primera infancia en todos sus enfoques, ¿no? En todos los enfoques profesionales de formación en urbanismo, arquitectura, transporte, medio ambiente, cultura, derecho, ¿no? Etcétera, ¿no? Que no solamente es que como quede al sector salud y al sector social y educación y nada más, ¿no? Entonces, esa sería como una invitación primaria, ¿no? Eh, bueno, reforzar el enfoque territorial nuevamente me parece súper importante, em, porque justamente aquí es donde se va a entender las relaciones que tiene el niño digamos, de manera espacial con estos servicios que puede tener, hasta la accesibilidad que mencionaban mis compañeras como problemática, también están referidas al tema de territorio, ¿no? Y la comprensión de este binomio cuidador-infante en este territorio, en la accesibilidad, también es muy importante, ¿no? Y creo que quiero volver a poner en valor la co-construcción con los actores comunitarios locales, ¿no? E invitar a justamente la participación, finalmente la participación de la comunidad en robustecer como estas políticas en realidad van a permitirnos sostenibilidad en el tiempo, ¿no? El hecho de que estas políticas partan desde los actores protagonistas, hacen que estos protagonistas las tomen como suyas y las defiendan y las sostengan y se pida más presupuesto y sea más sostenible en el tiempo, ¿no? Creo que eso también es bastante importante.
Bueno, Andrea, gracias y gracias, Lucía. Sí, nosotros incluso acá le señalamos de tanto en tanto a los ciudadanos que todos somos corresponsables de lo que suceda con las niñas y los niños en cada país, porque está por constitución, pero además porque debe ser así, ¿no? En el rol que cada uno de nosotros tengamos, pues algo le va a ocurrir bueno o malo a las niñas y los niños. Ahora pasamos a nuestra última pregunta para ya dar paso para que entre todos sigamos construyendo este espacio. Y esta pregunta es para Regina y para Lucía, que tienen que ver además porque ellas han hecho como temas relacionados con la promoción de las habilidades y de lectura y demás con los niños y las niñas, y es, y no solamente por la lectura, sino en general por la investigación, cómo incluir efectivamente las voces de niñas y niños desde la primera infancia en el diseño y monitoreo de las políticas públicas, que incluso ya hace un momento estaban ustedes dando algunas puntaditas sobre la importancia de que los niños y las niñas empiecen a formarse desde los primeros años y tengan voz. Entonces, ¿cómo hacerlo? Si quieres, ¿quién quiere? Regina, de pronto y después Lucía. Bueno, disculpa, con el micrófono. Bueno, en el tema de las voces efectivas de los niños y niñas, sobre todo en el tema de la primera infancia, creo que yo veo dos vías, ¿no? Importantes. Una es la voz del niño mediada por el adulto, ¿no? Porque finalmente es el adulto, el cuidador principal, que es el que va detectando estas necesidades de los niños y la va, digamos, pudiendo plasmar. Y por otro lado tenemos un actor importante, que son los operadores finales de los servicios, ¿no? Que observan y ven a estos niños, atienden a estos niños y van identificando, así como se dice epidemiológicamente, ¿no? Un caso, dos casos, tres casos que se van repitiendo y te van dando alertas de alguna situación, ¿no? Que puede estar, digamos, siendo cambiante en este contexto de la problemática de los niños. Creo que ahí es también súper importante, tal vez saltame un poquito con la pregunta 2 sobre la participación de la sociedad civil también, que debemos seguir informando, educando a las familias respecto a los derechos de los niños, las necesidades de los niños, porque no siempre las necesidades de los padres o de los cuidadores están alineadas a las necesidades reales o a los derechos de los niños, ¿no? Entonces, ahí me surge digamos, la importancia de poder crear espacios, hasta divertidos, te diría yo, de sensibilización a las familias, que finalmente también llega a los tomadores de decisiones, ¿no? Te pongo un ejemplo claro, ¿no? Hay un programa español que me parece súper, súper interesante, es gracioso, pero es un humor bien interesante porque ellos hacen preguntas a los niños, y preguntas que a ti no te ocurriría hacer a los niños entre 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Como por ejemplo, así, ¿y tú qué crees que hacen tus maestros en las vacaciones, no? Y no sabes todas las respuestas que dan los niños, ¿no? O, por ejemplo, preguntarle, ¿no? ¿Y tú qué crees que hace un alcalde? ¿Tú sabes lo que es un alcalde? Y todas las respuestas que dan los niños sobre qué es un alcalde, que debe ser como una alcancía, ¿no? Tal vez en un lugar donde se pone monedas, o sea, pero al margen de esto, como anecdótico, me parece súper interesante cómo sensibiliza a la sociedad civil el hecho de decir, oye, es un niño de 4 años y piensa, o sea, tiene un pensamiento que se está armando y se está construyendo, ¿no? Entonces creo que esa es una herramienta potente como para poder dar voz a esta mirada y esta concepción de una cultura de infancia que creo que en Latinoamérica todavía no la estamos logrando, ¿no? Nuestras necesidades como adultos siempre están por encima de realmente las necesidades de los niños, ¿no? Y tenemos una herramienta súper importante ahora para terminar mi comentario, que es el uso de las tecnologías, ¿no? Y aquí va el tema del usuario, el otro usuario final o el otro vocero de los niños, los otros embajadores de los niños, que son los profesionales que están en los servicios, que atienden directamente a la familia de los niños. Yo digo a través de un mapeo digital, ¿no? Que permita focalizar dónde se encuentran los mayores problemas, tanto de salud o como de aprendizaje, o como el tema, digamos, de algunos problemas en el desarrollo de alguna dimensión, ¿no? Del niño, o dónde es que se están presentando situaciones de algunos trastornos que no estamos viendo y que de pronto están muy sectorizados en alguna región, ¿no? Eso también es plasmar las voces de los niños, de alguna manera, ¿no? Entonces,
Yo creo que hay dos vías, ¿no? Los mediadores, nosotros como adultos mediadores, y generar estos espacios que hoy por hoy la tecnología y las redes sociales nos permiten, ¿no? Y bueno, le doy paso a Lucía. Gracias, Lucía. Sí, de acuerdo con todo lo que ha mencionado Regina, creo que tenemos una deuda como región, ¿no? De comenzar a ver a la primera infancia como estos sujetos políticos, sociales, que tienen sus propias formas de expresar su opinión, que muchas veces no son verbales. Entonces, escucharles, sobre todo cuando estamos pensando en niños menores de 3 años, requiere de mucho tiempo y requiere de mucha sensibilidad con la primera infancia. Y también requiere que conozcamos metodologías participativas, ¿no? Sensibles y acordes a esa edad, ¿no? ¿Cómo es que juega? ¿A qué está jugando? ¿A qué le gusta jugar? ¿En qué espacio juega? ¿Qué dibuja? La observación etnográfica, por ejemplo, conocer estrategias como el relato acompañado, donde el adulto está documentando qué es lo que dice mientras juega, cómo, por ejemplo, son estos trayectos, por dónde caminan las infancias, ¿no? ¿Cuáles son esos recorridos? Y en esos recorridos, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que huele? ¿Qué es lo que observa en el entorno? ¿No? Creo que eso es fundamental. Y también es fundamental que seamos conscientes que muchas veces muchos adultos, jóvenes, no visibilizan a la primera infancia, o sea, no son conscientes de que conviven con ellos y con ellas. Por ejemplo, justo Andrea estaba comentando que ayer le invité para el curso que dicto en la Universidad Católica, y mis estudiantes están realizando entrevistas sobre la presencia de la primera infancia en el campus. La mayoría de los estudiantes que no pertenecen a la Facultad de Educación no sabían que diariamente convivían con niños y niñas en la universidad. O sea, no estaban enterados de que parte de las personas que formaban la comunidad eran niños y niñas. Porque hay un servicio de sala cuna, pero ¿qué nos dice que solo la carrera de educación sea consciente de que convive con las infancias? ¿Qué nos dice en general de la comunidad universitaria? Que incluso en espacios formativos los niños y niñas no están siendo visibles. Entonces, si no son visibles, eso dificulta que les demos voz, ¿no? O sea, lo que no es visible frente a nuestros ojos, ¿cómo les vamos a poder dar voz? O sea, ¿cómo son parte del proceso de toma de decisiones si las demás facultades o las demás unidades académicas no son conscientes de que conviven con niños y niñas? Y acá es sumamente importante pensar que la formación de cualquier profesional tiene que tener y tiene que estar relacionada en algún momento con la ciencia del desarrollo infantil temprano. Entonces, creo que eso es sumamente importante. También, por ejemplo, desde el proyecto, desde las intervenciones que lideramos con Leer en Familia, es comenzar a ver desde cuáles son los libros que más gustan, ¿no? Entonces uno finalmente no compra desde la mirada adultocéntrica de, bueno, yo considero que esto es lo mejor para ti, sino que también hace espacios participativos donde los niños y niñas son nuestros jueces y ellos son quienes finalmente a través, de repente no es que te digan explícitamente, este es mi favorito porque trabajamos con niños muy, muy pequeños, pero uno ve que recurrentemente va hacia el mismo libro, y obviamente también a través de los papás y las mamás sabemos cuáles son esos libros preferidos y ya sabemos que, oye, cuando vayamos a hacer una siguiente intervención, estos fueron los más queridos por las familias, los más queridos por las infancias. Entonces, en todo momento estamos pensando en finalmente cuál va a ser ese usuario final, no desde la mirada de repente como súper técnica, que sabe de literatura infantil, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta cuál es la mirada del usuario final que va a recibir estos packs de libros o este servicio de promoción de la lectura. Entonces, creo que eso es súper importante. Y también recuerdo la escalera, no sé si la conocen, pero lo quería mencionar, la escalera de participación de Hart, del UNESCO, exactamente, donde la idea es de que no caigamos en esa
participación de manipulación simbólica de las infancias, sino que realmente transitemos hacia una participación real de las infancias. Eso es sumamente importante y creo que debe estar como pensado desde cuando comenzamos a diseñar estas políticas públicas o estas intervenciones, estos programas. ¿Qué participación está teniendo la primera infancia en este programa? ¿Está haciendo una manipulación simbólica donde solo sale para la foto y ven, coge el libro o ponte el polo de mi organización y te pongo la foto y punto? ¿O realmente está teniendo una participación real? Entonces creo que es importante como repensar qué lugar le estamos dando a los primeros años de vida en esta creación de programas. Eso, muchas gracias. Gracias, no se imaginan todo lo que estuve pensando mientras todo lo que ustedes estaban diciendo, pero solamente quiero contarles que nosotros desde niñez, ya como vamos a estar ya en elecciones presidenciales, desde este año prácticamente estamos arrancando, estamos haciendo una consulta que llamamos el país de mis sueños. Y también hemos consultado a niñas y niños entre los 3 y los 5 años. Y ustedes no se imaginan esas bellezas de lo que está pasando ahí. Y ya llevamos más de 500 niños y niñas consultados. Entonces, eso es toda, como decías tú, Lucía, y lo decía Regina, eso requiere un montón, una metodología que nos ayudaron a hacer nuestros compañeros de IO2 y de United Way Colombia. Así que si quieren alguna metodología, quienes están acá, se las podemos compartir. De hecho, la vamos a colgar en nuestra página web porque pues eso tiene sus retos, pero tenemos que escucharlas porque si no, ¿cómo se hace la política pública si no es también con ellos? Pues quiero darles paso a quienes quieran comentar. No sé si todavía Ariela Luna, que fue ministra, además es médica y ella fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, sé que estaba por acá. También sé que estaba hace un rato Betsabe Butrón, que también es médica, ya es pediatra y estuvo en la OEPS. Si quisieran complementar algo, no sé, ya no las veo, pero si están todavía o si alguna otra persona, tenemos unos minutos, por ahí unos 10 minutos por mucho, para también escuchar sus reacciones, si quieren complementar algo de lo que acabamos de mencionar, sobre todo ellas. ¿Alguien levantó la mano? No, ¿alguien quiere? Yo veía aquí que Sí, Sandra, sí. dale. Buenos días para todos. Reciban un cordial saludo. Les habla Yenedy Caldera desde el municipio de Caucasia. Magnífico todo lo que han hablado sobre la primera infancia. Una de las preocupaciones, porque soy docente, es cuando ustedes dicen que hay que hacer la inclusión, que en la política pública de nuestro país está la inclusión, pero no la inclusión en sí, como ese padre de familia que tiene esa dificultad con esa niña que necesita hacer el acompañamiento en el aula y no puede porque tiene que trabajar, tiene otros niños. ¿Qué tal si en la política pública y entre los derechos del niño le metemos un bono o algo así? Porque como dijo la compañera anterior, que se estaba hablando que cómo quieren ver la primera infancia, que sea lo primordial. Entonces, a veces no hay recursos. En las familias más humildes, donde hay cierta dificultad cognitiva o de motora con ese niño, los papás se les dificulta hacer presencia en el aula, acompañamiento, porque es necesario, porque ustedes saben que uno como docente de 25, 30 niños necesita ese acompañamiento es diario, porque es difícil. Le dicen a uno, ay, este niño me desarmó la clase, vuelve a alarmar, pero no, necesitamos ese acompañamiento desde la familia. Entonces es muy importante este foro, esta inquietud, quiero que se la lleven, que la metan ahí entre los derechos y los deberes, y entre esos derechos también necesitamos ese auxilio para los padres de familia que tienen los niños con cierta dificultad. Ese sería mi aporte y muchas gracias por escucharme. No, pues muchas Buenos gracias a ti. días. Dale, ¿quién sigue? María. Hola, Ariela Luna está todo. Ariela, Buenos días. dale, Ariela. Dale, Ariela. Ariela y No puedo después abrir mi María. cámara porque me ha bloqueado el Teams, no sé por qué. Ah, A veces me bloquea la cámara, a veces me bloquea el micro. Depende del humor del Teams. Pero bueno, he escuchado parte, no
la verdad no he escuchado todo, pero sí siento que un tema primordial, bueno, primero entender que la infancia es un tema muy complejo y que involucra a todo el Estado. Por eso lo que Blanca decía de la intersectorialidad, etcétera, etcétera, no se puede ver desde el Estado ni desde la sociedad civil, se tiene que ver desde el niño. O sea, es el niño y niña el que tiene que recibir todo y hay que acomodarnos a ver cómo lo hacemos. Normalmente es el Estado el que tiene que acomodarse para lograr que llegue todo lo universal o lo focalizado, como por ejemplo el tema de discapacidad de apoyo a los niños. Pero también la sociedad civil tiene un rol, me parece súper importante, que lo han resaltado, de incidencia y yo creo de evangelización. La gente no sabe qué es la infancia. En Perú la gente sabe que el niño es anemia, nada más. Y todo el tema del apego seguro, regulación de emociones, etcétera, etcétera, todo lo que se ha trabajado y que es norma, no está ayudando para que esa vida del niño mejore. Y eso por un lado, y por otro lado significa reconocerlo y ver qué piensa ya desde chiquitito, ¿no? O sea, yo también veo este programa que Regina nombraba y es espectacular todo lo que responden los niños. Ellos tienen una estructura en su cabecita de lo que es el mundo y cómo funciona y cómo les gustaría que funcione. Obviamente estos chicos tienen 4 o 5 años y están súper espabilados, ¿no? Pero seguramente aquí tenemos esos mismos. Pero ese es un tema es la participación, pero el otro tema es la atención de las necesidades. No nos olvidemos todavía que en América Latina hay muchos, muchos millones de niños que pasan por violencia, por desnutrición, por anemia, etcétera, etcétera, violencia de género y violencia doméstica, ¿no? Entonces, allá yo creo un tema bien relevante que a mí siempre me preocupa y coincido con el último comentario de la familia. O sea, cómo la familia produce una crianza positiva, pacífica, empática, que logre apego. Y yo creo que las familias sí quieren que sus hijos sean felices. Yo cuando estaba en colegios, y he estado muchos años en colegios grandes, siempre hacíamos un reel de dibujos. A ver, ¿cómo ves a tu niño? O sea, ¿cuál es tu ilusión sobre tu niño? Y habían dos cosas, sano y feliz, sano y feliz, papás y mamás. O sea, sí, no encuentro una mamá, salvo que tenga alguna condición psicológica o psiquiátrica, papá, que no quiera que sus hijos sean felices, pero no tienen probablemente ni el tiempo, ni las condiciones, ni todo este tema que hay que tener para que un hijo no te saque de sus casillas y no llegues a la violencia, ¿no? Y entender que son procesos que se van sumando, ¿no? Eso creo que es súper importante que la sociedad civil vaya poniendo. O sea, el niño no es solamente para darle comida o cuidarlo de que se caiga, sino también para trabajar sus capacidades, es más, preservar sus capacidades, que es otro tema que no hemos logrado introducir. Yo siempre digo, el niño que nació en Ginebra es igualito al niño que nació en el distrito más pobre de mi país. Y los dos tienen la misma capacidad en ese momento y de ahí va abriéndose la brecha. Y eso tiene que ver con factores estructurales, pobreza, educación, etcétera. Pero creo que eso tenemos que hacerlo ver, porque a veces también como sociedad civil nos plantamos en un tema y ya nos salimos de ese tema y nos olvidamos de la parte física. Y ahí hay todo un tema entre educadores. Yo enseño la maestría, la diseñamos un poco con Regina, y yo siento en mis alumnas, ¿no? Las educadoras, no, ellas están en inicial y hay que hacerlo así. Entonces pelean por el servicio. Las psicólogas tienen otra visión, las terapeutas físicas tienen otra visión. Y por ejemplo, la maestría de la Católica está en educación y la mayoría son profesoras, pero por ejemplo faltan enfermeras, faltan trabajadoras sociales, faltan antropólogas, faltan sociólogas. ¿Cómo las jalas? Entonces ahí tú ves lo complejo que es el tema de infancia y lo central que puede ser en la vida académica. Pero claro, como todo en la vida, tenemos que encasillarlo en algún lado, o entra el Ministerio de Educación o entra la Facultad de Educación. Entonces ahí tiene un tema. Y una y con eso termino, no se preocupe, una de mis mayores preguntas en este momento en la cabeza es, ¿cómo armamos a una persona, hombre, mujer, profesional, técnico, que mire al niño y que no sea ni enfermera, ni profesora, ni psicóloga, ni trabajadora social, sino que esté especializada en infancia? Por lo menos para los primeros 3 años. Y creo que ese es un reto universitario, es un reto académico. Y es un reto que podríamos empezar a plantear como colectivo de sociedad civil, porque creo que es necesario. Cuando yo voy a Cunamás, que es el servicio que trabaja con los niños chiquititos, uno le dice a una profe, a ver, hazme una rutina para este niño 2 meses. Te mira aterrada y se va.
Una enfermera va a mejorar, pero si le dices a la enfermera, hazme una rutina para este de 3, te mira aterrada y se va. Y la antropóloga mira aterrada porque no le hablan en quechua, que es su idioma. O sea, ahí te das cuenta de, y eso lo hemos conversado mucho con las chicas, con las alumnas, porque además es un tema de mujeres, mira, todas somos mujeres, entonces ahí hay que empezar a abrir un poco. Hombre, cuando los hombres se den cuenta que el tema jala plata y todo, se meterán, como la gastronomía. Pero creo que es bien importante eso, o sea, también discutir cuál debe ser la formación. ¿Necesitamos a alguien experto en infancia? Esa es mi pregunta. O hacemos la multidisciplinaridad, o obviamente tiene que haber la multisectorialidad, y en eso coincido con Blanca, que es lo más difícil del mundo. Pero la única opción es medir las cosas en el mismo niño. Esa es la opción, y no medir por salud, por no sé qué. Entonces, ahí creo que necesitamos bastante articulación. Ahí me quedo. No, muchísimas gracias, Ariela, de verdad, mil gracias. María, ¿tú querías decir algo? María Bernarda Gallego, que había abierto el micrófono. Buenos días, mira, soy de acá de la ciudad de Medellín. Yo soy cuidadora de niños, adultos. Me gusta mucho la obra social en los colegios y todo eso. En colegios he visto y de pronto tuve como encuentros con profesores que por muy formados que sean, les falta mucha empatía con estas personas, con estos niños que tienen alguna discapacidad, ¿sí me entienden? Los discriminan. Entonces yo digo, si esta es gente que trabaja y que supuestamente están formados para manejar esta clase de niños, ¿qué se dirá a las que no están formadas? A veces uno que no está como tan formado, uno maneja más estos niños que las personas que están formadas. O sea, ¿por qué tanta discriminación con ellos? Porque en un salón donde hay 30, 28, 35 niños y hay 2 o 3 niños que tienen alguna discapacidad, porque todos se tienen que dar cuenta. No, o sea, los discriminan, les hacen dar pena, una cosa a la otra. Y lo he vivido en carne propia. Y yo digo, señor, y yo les digo, ustedes, ¿por qué son así? Estuve en cierta ocasión en un colegio donde estaban haciendo una actividad, cuando el profesor llega y alza un dibujo. ¿Y de quién es esto? Esto ni de un niño de primero. O sea, él sabía de quién era. O sea, digo yo me acerqué y le dije, profe, eso no se hace. No discrimine a nadie. Antes a esa gente hay que valorarla, darle ánimos, felicitarlos por cualquier cosa que hagan, que ellos se sientan valorados, pero no discriminantes, se sienten mal. Y en muchos colegios pasan eso, los profesores mismos discriminan esa clase de niños. Y los... O sea, dejar que los niños que tienen su problema cognitivo, el que sea, dejarlos que ellos hagan y tener como mucha paciencia con ellos, digo yo, manejar mucho la empatía, que es lo que nos falta. Yo digo que mientras uno haga las cosas con amor, todo sale tan bien. O sea, yo digo, gente tan preparada, tan groseros, qué pesar. Yo digo que primero formación para estos profesores y gente que maneja gente en situación de discapacidad. Muchas gracias, feliz día. Gracias, María Bernarda, por ponernos ese punto que no lo habíamos incluido. Entonces le doy paso a Tatiana, Higuita, y ahí vamos cerrando. Muchas gracias. Tatiana. Buenos días. Yo soy trabajadora social de la ciudad de Medellín y frente a lo que dice la señora María Bernarda, digamos que hay una situación que no evoca solamente los niños y las niñas en condiciones de discapacidad, sino que evoca a todos los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad con una educación tradicional y no basada en las cosas que cada uno tiene como capacidad. Voy a hacer el ejemplo conmigo. Cuando estaba en la universidad, estando en la universidad, yo no prestaba atención de la misma manera en que el resto. Yo necesitaba estar haciendo otras cosas para poder entender y comprender las cosas que nos están diciendo. Y no significa que por eso tenemos discapacidades o algún tipo de déficit. No, son maneras diferentes de comprender las cosas que nos están diciendo. Entonces, la educación tradicional, que en este caso, digamos, hablemosla directamente en Colombia,
evoca que los niños y las niñas tengan que estar en un ambiente igual para todos, pero una sola profesora, una sola docente tiene que mirar las maneras en cómo le va a enseñar a cada una de ellos cómo entender y cómo comprender las tareas o la información que les están dando. Ahí es una tarea que debemos hacer nosotros como sociedad, como Estado, como sociales y como educadores, ¿cierto? Pero es comprender más allá de que el docente únicamente tiene la falencia, sino que es un sistema completo. Porque al docente, a un único docente, le toca comprender más de 25 cabezas que comprenden y entienden la vida de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces, también es un llamado como sociedad a brindar diferentes alternativas que de pronto nos puedan llevar a una mejor educación para estos niños y niñas. Muchas gracias. Tatiana, mil gracias, sí. Gracias a ti y a María porque, insisto, nos ayudaron a poner otro tema que habíamos dejado por fuera y que es importantísimo, que es tener en cuenta pues todas las diferencias también, ¿no? Y eso me traía también a la cabeza que tenemos que incluir ciertas poblaciones que siempre han estado discriminadas, como son las poblaciones indígenas que están en nuestros territorios, así como está en Perú, en Colombia, las poblaciones afro y bueno, y ahora los migrantes que también requieren una atención especial. Así que les doy las gracias a todos. Paula, no sé si tú quieras hacer algún cierre ahí cortico para ya dar por terminado el espacio y darles además a todos de una vez, recordarles más bien que el 22, 23 y 24 pues es este foro internacional. Paula. Muchas gracias, Ángela. Bueno, yo quiero hacer un cierre corto, pero también transitar en esas reflexiones que nos dieron las invitadas. Encuentro que hay muchas similitudes en esos retos y desafíos a nivel países o esa mirada latinoamericana y perspectivas de futuro. Creo que todos coincidimos en muchos de esos retos y perspectivas de futuro. En Colombia, para responderles o complementar lo que las dos últimas participaciones de las compañeras de acá de Medellín y de Caucasia, nosotros tenemos una normatividad clara. Tenemos leyes ya, la ley 1421, que tiene que ver con la atención a la población con discapacidad, y está la política pública de primera infancia, que es muy completa. Sin embargo, seguimos teniendo ese reto en la implementación y evaluación de las políticas públicas. Y ahí creo que todos, desde esa primera pregunta que se hacía, o creo que fue la segunda, la incidencia es muy importante si somos conscientes de nuestros derechos de participación ciudadana, ¿cierto? Hacerle control también a las políticas, a la implementación y esa evaluación que se requiere en los diferentes territorios. Entonces yo creo que es un llamado para todos, ser más conscientes de esa incidencia y esa participación nuestra en ese ejercicio ciudadano. Eh, yo tomé nota de reflexiones muy importantes que creo que harán parte de esas moderaciones y preguntas a los expertos invitados al foro. Y quiero agradecer profundamente a Niñez Ya por habernos acompañado, por estarnos acompañando en este camino del desarrollo del evento, porque finalmente son reflexiones que van a tener peso en otros escenarios. Hacer parte del comité académico, este ejercicio tan juicioso en el preforo, y al grupo Coopera Infancia también por sus reflexiones y por las profesionales y expertas que van a estar acompañándonos acá. El programa de atención integral de primera infancia a la primera infancia de Confenalco Antioquia tiene un compromiso muy grande por la infancia del territorio, por las infancias de nuestro territorio. Apuntamos siempre, como les dije, a ese fortalecimiento de la participación infantil. Creemos profundamente en ese ejercicio y también aquí hay una brecha
somos muchos los programas y entidades que tenemos ese propósito y ese foco, pero hay otras que todavía no tienen ese foco, no se han unido o no tienen esa claridad. Entonces, los que sí debemos seguir generando red para poder proyectar esto a otros, a los otros, y que este ejercicio que ustedes nombraban intersectorial sea real. Y que sea una mirada integral a nivel político, país, siempre propendiendo por el bienestar de la primera infancia. Muchísimas gracias a todos. Paula, antes de que te vayas, nos está preguntando que cómo hacemos para asistir al foro en Medellín. Nosotros ya tenemos en este momento la pieza de difusión con el link de inscripción. No sé si se puede cargar por acá por el chat. Voy a intentar. Sí, porfa, yo creo que ahí lo puedes poner Ok. para quienes estén interesados en asistir. Además, no tiene costo, ¿no, Paula? Es un evento totalmente sin costo. Exactamente. Gracias, Ángel. Exacto. Pero Entonces, con cupos limitados. ajá, eso iba a decir yo. Entonces, apúrense a inscribirse porque como hay un cupo limitado, ahí sí cuando ya se cierre el cupo. Luz Amparo, te doy 2 minuticos porque ya vamos a cerrar, por favor, para lo que quieres Hola, decir. hola. Sí, muy Dale. buenos días para todas. Bueno, mi aporte es que, o sea, yo llevo muchos años analizando y trabajando con la problemática con los niños, niñas y adolescentes. Y pues he visto en los colegios que hay mucha deficiencia con los niños que tienen problemas, que no tienen el mismo conocimiento ni el mismo desarrollo de los otros niños, porque no hay como personal que se le dedique a ellos. Entonces, yo creo que en una ley que se van a sacar una política pública de los niños, niñas, debería de ser que fuera primordial que hubieran personal capacitado para atender esta población de niños que tienen déficits de aprendizajes, niños que no tienen el audio bien así adaptado, niños que no tienen buena la visión, entonces se van quedando atrasados y les hacen mucho bullying. Eso es para que los niños en la salud mental, hemos tenido muchos problemas con los niños por eso, porque ellos se van sintiendo que como no van al mismo paso de los otros y no tienen unas personas que les enseñen que esa incapacidad que ellos tengan pueda ser vista desde otros ojos y con otras ayudas y otras herramientas. Y también en las empresas, donde trabajen más de 10 mujeres, deberían de tener para alguien así personal y un salón dedicado para que le ayuden a cuidar a los niños. Tanto las madres que son gestantes, que puedan ir a alimentar a sus hijos ahí mismo en el mismo trabajo y que puedan estar pendientes. Si fuera eso, los niños se los están cuidando y se los están capacitando, porque usted sabe que desde 0 hasta los 7 años se le desarrolla la motricidad a los niños, todo esto de la mente. Entonces sería muy bueno que tuvieran en cuenta tanto las instituciones educativas todas las instituciones educativas, así sea desde la primera infancia hasta como dicen ustedes, hasta la universidad, porque hay mucha gente que ya tiene hijos, que son adolescentes y quieren estudiar, pero no tiene quien les cuide a los hijos. Entonces siempre debería haber un salón en todas partes donde cuidaran los niños. Gracias, Ese sería sí, como mi aporte. Muchas gracias. Les voy a pedir a todos si es posible que prendan sus cámaras un segundito nomás para poder tomar un pantallazo. Ya no puedo dar más la palabra, me da pena los que están porque ya nos hemos ido pasando. César, muchas gracias por todo el trabajo que has hecho, que César es el coordinador de niñez ya en Antioquia. Yo también además quiero aquí agradecerles a Regina, a Blanca, Lucía, Andrea y contarles que ellas 4 forman parte de una delegación que es más amplia que va a estar en Medellín. Esto básicamente es un abrebocas para ese encuentro internacional que va a estar en Medellín y que yo me voy a perder, no voy a poder ir porque tenemos en Bogotá otro encuentro. Pero bueno, pero seguro después me enteraré de todas las cosas maravillosas que van a ocurrir. Les agradecemos a todos su participación, les agradecemos su tiempo y pues ya después tendrán las memorias con ustedes de todo lo que se habló aquí y de lo que además se dirá durante el foro. Muchas gracias a todos y que tengan buen día y buen fin de semana. Hasta luego.